Hola, en los dos videos anteriores vimos los dos métodos para determinar estimadores puntuales. Ahora veremos estimación por intervalos de confianza. De la estimación puntual podemos decir que sí es útil, pues proporciona el valor más representativo para el parámetro que se desea estimar. Sin embargo, la probabilidad de que el estimador tome el valor del parámetro es prácticamente cero, además de que puede variar mucho de realización en realización. Entonces, en algunos problemas es más útil un intervalo para el cual la probabilidad de que el parámetro se encuentre en dicho intervalo sea alta. Esa probabilidad alta es 1 entre alfa. Entonces, la estimación por intervalos parte de construir intervalos aleatorios, donde al menos uno de sus límites es una variable aleatoria. En general, un intervalo se construye a través de los estadísticos L1 y L2, tales que la probabilidad de que el parámetro de nuestra población teta esté entre L1 y L2 va a ser igual a 1 entre alfa. Ese 1 entre alfa es el nivel o el coeficiente de confianza, así lo vamos a llamar. También lo vamos a poder denotar con porcentaje, es decir, vamos a tener el ejemplo de 95%. De otra forma sería 0.95. También es importante recordar que alfa va a ser el nivel de significancia o simplemente le vamos a llamar significancia. Y ya habíamos visto que L1 y L2 son los límites de confianza inferior y superior respectivamente. Entonces, la definición de intervalo de confianza es un intervalo de confianza para el parámetro poblacional teta al nivel de confianza 1 menos alfa, que también puede ser en porcentaje, siendo alfa el valor en el intervalo de 0 a 1, se define como un intervalo de la forma donde teta va desde L1 hasta L2, cuyos extremos son estadísticos y tienen esta propiedad. Esto que está aquí, que está en la diapositiva, la probabilidad de que el parámetro de mi población esté entre un valor y otro valor es igual a 1 menos alfa. Bien. Con frecuencia los experimentadores construyen intervalos de confianza de 95%, es decir, es muy común que los intervalos de confianza se construyan al 95%. ¿Ok? Y la probabilidad de que el intervalo contenga al parámetro estimado, pues va a ser esa, 0.95. Entonces también podemos usar el de 0.9, 0.98 y 0.99. Este diagrama de la derecha ya lo habíamos mencionado al menos 2 veces. ¿Qué significa? Que un intervalo de confianza de 95% nos dice que si fuéramos a construir muchos de estos intervalos, ¿sí? 95% de ellos encierran la media poblacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos ver que solamente en un caso el intervalo no contiene al parámetro de la población, en este caso mi. En el 95% de los casos sí lo contiene. Entonces, de todos los valores posibles del estimador que podríamos seleccionar, el 95% de ellos estarán en el intervalo. Eso es lo que nos dice la teoría de intervalos de confianza. ¿Con qué frecuencia este intervalo funcionará en forma correcta y encerrará el parámetro de interés? Bueno, lo podemos ver de esta forma gráfica, ¿no? Nada más con un ejemplo de 3 intervalos. Bien. Si nosotros quisiéramos cambiar este coeficiente o nivel de confianza 1 menos alfa
de 0,95 del ejemplo anterior, necesitamos cambiar el valor de z. Es decir, que yo, con los coeficientes de confianza que mencioné antes de 0.9, 0.98, 0.99, ¿sí? Significa que voy a tener diferentes valores de alfa, por lo tanto voy a tener diferentes valores, en este caso de z, de alfa entre 2. ¿Por qué alfa entre 2? Porque es la construcción de un intervalo de confianza de dos lados, que es el diagramita que está aquí a la derecha. Entonces aquí estoy poniendo ejemplos de valores de z. Si yo tengo que mi 1 menos alfa es igual a 0.90, lo que tengo que hacer en realidad es despejar alfa, que me va a quedar en alfa igual a 0.10, ¿sí? Pero como es un intervalo de confianza de dos lados, mi z va a ser una z negativa de alfa entre 2, es decir, menos z sub 0.05, y un alfa positivo de alfa entre 2, que es esto que está aquí, es decir, z sub 0.05. Si yo me voy a las tablas, voy a encontrar este valor de menos 1.645 y 1.645 positivo. Les voy a pedir que por favor busquen en sus tablas y corroboren esta información. El siguiente ejemplo que estoy poniendo es el de coeficiente de confianza de 0.99. Igualmente despejo alfa, y si estoy construyendo un intervalo de confianza de dos lados, voy a llegar al valor negativo de menos 2.58 y 2.58. Les voy a pedir que por favor corroboren esa información en la tabla una vez más. Bien, ¿cómo voy a construir un intervalo de confianza para la media? Pues siguiendo la definición. Voy a regresar, voy a enseñar la definición, que es esta que está aquí: la probabilidad de que el parámetro que estoy buscando esté entre L sub 1 y L sub 2 es igual a 1 menos alfa. Pero como ahora ya estamos muy específicamente en el intervalo de confianza para la media, vamos a decir cuál es la probabilidad de que la media de la población esté entre L sub 1 y L sub 2. Bien, las tres definiciones que vamos a ver a continuación son estas que están aquí en su formulario, ¿ok? Entonces, el primer caso que vamos a ver es este que está aquí: intervalo de confianza para la media poblacional con sigma cuadrada conocida, o sea, varianza poblacional conocida, de una variable que se distribuye normal, con la característica, debemos recordar, de que en este caso no importa el tamaño de la muestra. Entonces decimos, sea el estadístico X barra como estimador de la media poblacional mi, y se considera una muestra extraída de una población normal con sigma cuadrada conocida. Entonces, esa X barra se va a distribuir normal con media de la población y varianza de la población, pero entre n. Entonces, nuestro parámetro, si recordamos, media, lo tenemos que despejar. Recuerdan que siempre les decía que lo teníamos que despejar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos este primer paso, ¿ok? Donde vamos ahora a decir que la probabilidad de que z se encuentre en menos z alfa entre 2 y una z alfa entre 2 positiva va a ser igual a mi 1 entre alfa. Entonces ahora voy a sustituir.
Aquí voy a tener x barra menos mi que voy a despejar entre sigma entre raíz de n y una z positiva. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar todo por sigma entre raíz de n. Entonces voy a tener aquí la probabilidad menos z de alfa entre 2 por sigma entre raíz de n. Aquí ya nada más me va a quedar x barra menos mi sigma entre raíz de n igual a 1 menos alfa. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser restarle a cada uno de los elementos menos x cuadrada, ¿no? Aquí le voy a poner que multipliqué por sigma entre raíz de n y aquí le voy a poner que todo por menos x barra. Entonces va a ser la probabilidad de menos x menos z sub alfa entre 2 sigma entre raíz de n x barra. Aquí ya la voy a quitar porque aquí ya se hace 0, entonces nada más me queda menos mi. Ok, igual a 1 menos alfa. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1. Todo por menos 1. Entonces me va a quedar así. Si vemos cómo están los signos de menor igual, ahora van a ser mayor igual. Es decir, va a quedar así. X barra más z sub alfa entre 2 sigma entre raíz de n mayor o igual a la mu, que es a la que quería despejar, por x barra, aquí se convierte en negativo, igual a 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como le estoy poniendo ahí, acomodando la expresión, me va a quedar así. De esta forma voy a pasarlo de la derecha a la izquierda para que ya me quede aquí otra vez menor o igual a mi, menor o igual a x barra más z de alfa entre 2 por sigma entre raíz de n igual a 1 menos alfa. Entonces esto ya va a ser una expresión que le vamos a llamar la expresión número 1 que está en su formulario. Entonces esto que está aquí es la expresión 1. Y entonces nosotros ya podemos hacer inferencia sobre la media. Entonces, les voy a dejar esta construcción de un intervalo de confianza inferior, también puede ser superior, porque les va a ayudar para hacer su tarea. Bueno, y antes del ejemplo que vamos a resolver, estos son algunos ejemplos para hacer inferencia sobre la media. El promedio de calificaciones de estudiantes universitarios en una universidad, el promedio de resistencia de un nuevo tipo de acero, el número promedio de fallecimientos por categoría de edad, el promedio de demanda para un nuevo producto cosmético y bueno, súmenle el parámetro sobre el cual ustedes van a hacer inferencia en su proyecto. Entonces, el primer ejemplo es: una máquina de refrescos está ajustada de manera que la cantidad de líquido despachado tiene una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 0.15 decilitros. Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la verdadera media de los refrescos que sirve la máquina. Si una muestra aleatoria de 36 tiene un contenido promedio de 2.25 decilitros. Entonces, aquí yo ya les estoy poniendo quién es X. X es la cantidad de líquido despachado en decilitros.
y los datos que nos están dando es sigma igual a 0.15, un tamaño de muestra de 36, una media muestral de 2.25 y nos está diciendo que el intervalo de confianza es de 95%. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, siempre es recomendable decir a qué es igual 1 menos alfa. Pues 1 menos alfa, que es mi coeficiente o nivel de confianza, es igual a 0.95. Y entonces conviene despejar alfa igual a 1 menos 0.95 y esto es igual a 0.05. Como es un intervalo de confianza de dos lados el que vamos a hacer, entonces necesitamos el valor de alfa entre 2, que no es más que 0.05 entre 2, que es igual a 0.025. Entonces, como vamos a ocupar la expresión 1, tendríamos que buscar en tablas un valor de z menos z de alfa entre 2, que es 0.025, y un valor de z de sub 0.025. Si lo quisiéramos ver gráficamente, para acordarnos, yo aquí voy a encontrar un valor de aquí de menos z de 0 puntos negativo, 0, un valor de z negativo de menos z sub 0.025 y un valor positivo de z sub 0.025. Si nosotros nos vamos a las tablas, vamos a ver que ese valor es menos 1.96 y 1.96. Por favor, corroboren en sus tablas. Entonces, ahora sí tengo todo para hacer la sustitución. Aquí es 2.25 menos 1.96 por 0.15 entre raíz de 36. Y mi intervalo superior sería de 2.25 más 1.96 por 0.15 entre raíz de 36. Entonces, para resolverlo por partes, digamos, esto queda 2.25 menos 0.049. Y del otro lado sería el 2.25 más 0.049. Entonces el intervalo nos queda como 2.201, como L sub 1, digamos, y mi L sub 2 es 2.299. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Conclusión, pues vamos a decir que se puede asegurar que el parámetro media del líquido despachado por la máquina de refrescos se encuentra entre 2.201 y 2.299 decilitros en 95% de los casos, o también podemos decir con un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces ya tenemos solucionado este primer ejemplo. Aquí les voy a dejar un primer ejercicio de tarea. Ahora, vamos a ver una segunda expresión. ¿Qué características va a tener? Pues que este intervalo de confianza va a ser para muestras grandes con sigma cuadrada desconocida. Por lo tanto, es donde nosotros aplicábamos el teorema central del límite, ya que no nos está diciendo de dónde proviene, de qué distribución provienen nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aquí sustituir la varianza de la población que estamos diciendo que es desconocida por nuestra varianza insesgada. Entonces se puede construir la segunda expresión que vemos aquí. Entonces podemos resolver un ejemplo, un segundo ejemplo, ya con este
con estas características. Déjenme ponerle ejemplo 2. Dice, sea una máquina de refrescos con sigma desconocida. Para estimar la cantidad promedio de líquido despachado se sirven 50 vasos, de lo que se obtiene un promedio de 240 mililitros con una desviación estándar de 20. Encuentre un intervalo de confianza de 99% para la cantidad promedio de líquido despachado por la máquina. Entonces, en realidad el problema no nos está diciendo de qué distribución provienen nuestros datos, pero como la muestra es grande, nosotros lo vamos a resolver con la expresión 2, que tiene que ver con el teorema central del límite. Entonces, primero tenemos que poner quién es la variable aleatoria X. Vamos a decir que es la cantidad de líquido en mililitros. En mililitros. ¿Cuáles son los datos que nos da? Primero está diciendo que el tamaño de muestra es 50 y que de ahí salió que la media de esa muestra es 240 mililitros y tiene una desviación de 20. Entonces dice, encuentre un intervalo de confianza de 99%. Entonces, ya sabemos que 1 menos alfa en este caso es 0.99. Si despejamos alfa nos va a salir igual a 0.01 y alfa entre 2 es igual a 0.005. Entonces, como es la expresión 2, el valor de z también lo vamos a poder escribir así. Voy a querer un valor de z de 0.005 y va a ser un valor de más menos, si lo buscan en tablas, 2.576. Yo hace rato les dije que era 2.58, entonces busquen por favor en tablas exactamente qué es lo que sale. Entonces ya podemos sustituir. Sería 240 menos 2.576 por 20 entre raíz de 50. Y del otro lado sería con más 2.576 por 20 entre raíz de 50. Entonces, otra vez, resolviendo el intervalo como por parte, sería 240 menos 7.286 y del otro lado 240 más 7.286. Entonces, aquí vamos a tener 232.71 y de este lado 247.29. Recuerden que aquí siempre va el parámetro de la población sobre el cual estamos haciendo inferencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el parámetro media referente a la cantidad de líquido despachado por la máquina de refrescos está entre 232.71 y 247.29 mililitros con un 99% de confianza. ¿Ok? Entonces ya estamos haciendo inferencia sobre el parámetro de la población. Bien. Entonces les voy a dejar otro ejercicio de tarea, que es este, y vamos a ver el último caso, que tiene que ver cuando el tamaño de la muestra es pequeño. La muestra se extrae de una población con distribución normal y la varianza poblacional sigma cuadrada se desconoce. Entonces, ¿qué estadístico muestral, digamos, estamos utilizando aquí? Recuerden el de la distribución T de student, que es x barra menos mi entre
mi desviación entre raíz de n. Entonces, para construir esta expresión 3 que vemos en la diapositiva, igualmente se despejó mi. Ya que se despejó mi, entonces sale esta expresión. Y recordando que esta t se distribuye t con n menos 1 grados de libertad. Bien, entonces vamos a hacer ya nuestro ejercicio 3 para terminar. Este ejercicio 3 dice 10 ejes de precisión, significa 10 ejes de precisión fabricados en cierto proceso tienen un diámetro promedio de 0.908 centímetros con una desviación de 0.004 centímetros. Considerando que los datos provienen de una muestra aleatoria con distribución normal, construir un intervalo de confianza de 95% para el diámetro promedio real de los ejes fabricados. Entonces, primero vamos a decir, ¿quién es X? Pues es el diámetro de los ejes de precisión en centímetros. Diámetro de los ejes de precisión en centímetros. Entonces, ahora sí, es que ya me estaba adelantando. ¿Cuáles son los datos? Pues n es igual a 10. Sobre esos hicieron un cálculo que les dio una media de 0.908 centímetros y una desviación de 0.004 centímetros. Nos está diciendo que X se distribuye normal. ¿Qué más? Y construir un intervalo de confianza, lo voy a poner aquí, intervalo de confianza de 95%. Entonces, otra vez, 1 menos alfa, o coeficiente o nivel de confianza, ¿a qué es igual? A 0.95, lo que nos da un alfa de 0.05 y un alfa entre 2 de 0.025. Con la característica que ahora vamos a buscar en tablas de la distribución T de student. ¿Qué vamos a buscar? Pues una T de 0.025 con ¿cuántos grados de libertad? Con 9 grados de libertad, y esto nos va a dar un valor de más o menos 2.262. Entonces ahora sí ya tenemos todo para sustituir en nuestra expresión número 3. Entonces es 0.908 menos 2.262 por 0.004 entre raíz de 10. Y del lado derecho igual, ¿no? Nada más que aquí va a ser más 2.262, 0.004 entre raíz de 10. Y sería 0.908 menos 0.002861 y 0.908 más 0.002861. Entonces el resultado final es un intervalo que va de 905 centímetros a 0.911 centímetros. Y la conclusión va a ser que el parámetro media referente al diámetro promedio de los ejes de precisión se encuentra entre
0.905 y 0.911 centímetros con un 95% de confianza. Esa es la conclusión y entonces terminamos por el día de hoy.